Che, ¿qué onda? ¿Listos para una masterclass de Derecho? Prepárense, porque nos vamos a zambullir en las leyes de nuestra querida Argentina. Efectivamente. Hoy vamos a desmenuzar las bases del sistema legal argentino. Vamos a explorar los derechos y garantías que protegen a todos los ciudadanos. Tenemos un montón de data para compartir, desde la Constitución Nacional hasta esos tratados internacionales, pasando por los derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Exacto. Y lo más importante, vamos a explicarlo todo bien clarito, con ejemplos bien nuestros, para que se entienda cómo funciona el sistema legal, para que sepan cómo les afecta en su día a día. Vale, ¿arrancamos? Empecemos por la base de todo. La Constitución Nacional es como el ADN de nuestro sistema legal, ¿no? Define cómo se organiza el Estado, qué poderes tiene cada uno y, sobre todo, qué derechos y libertades tenemos. Totalmente. La Constitución Nacional es el documento fundamental que establece la forma de gobierno y los derechos de todos los argentinos. Es como el manual de instrucciones de nuestro país. Y dentro de ese manual, ¿qué onda con las declaraciones? Son como las promesas que nos hace la Constitución. Podríamos decirlo así. Las declaraciones son las facultades que la Constitución reconoce a las personas y a los grupos sociales. Son como los principios generales que inspiran todo el sistema legal, los valores sobre los que se construye nuestra sociedad. Claro, como los ideales que buscamos como país. Y me dijiste que hay derechos explícitos e implícitos. ¿Eso qué significa? Buena pregunta. Los derechos explícitos son los que están escritos clarito en la Constitución, como si te los estuvieran diciendo de frente. Por ejemplo, el artículo 14, que enumera una serie de derechos civiles, como el derecho a trabajar, la libertad de expresión o a la educación. O sea, esos que están bien a la vista. Y los implícitos. Son como los derechos escondidos que tenemos que adivinar. No, para nada. No son secretos, pero requieren un poco más de interpretación. Son derechos que no están escritos literalmente, pero se deducen de la Constitución, como si estuvieran entre líneas. Por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la dignidad no están explícitamente mencionados, pero se consideran implícitos. Entiendo. Es como un rompecabezas legal donde a veces hay que unir las piezas para descubrir todos los derechos que tenemos. Fascinante. Pero, ¿cómo nos aseguramos que estos derechos se cumplan? ¿Ahí entran las garantías? Exactamente. Las garantías son los mecanismos que aseguran que tus derechos sean respetados, tanto por el Estado como por otras personas. Son como los escudos protectores que tenemos. Me gusta esa imagen. Y hay distintos tipos de garantías. Sí, hay garantías genéricas que protegen todos los derechos en general, como el derecho al debido proceso legal. Imagínate que es como un derecho a un juicio justo, como en las películas de abogados. Ah, sí. Con un juez imparcial y todo eso. Exacto. Y después tienes garantías específicas diseñadas para proteger derechos particulares. Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución establece el recurso de habeas corpus, que protege específicamente la libertad física de las personas. Si alguien es detenido ilegalmente, puede usar este recurso para obtener su libertad. Para. El recurso de habeas corpus. ¿Qué es eso en criollo? Es como un botón de pánico legal. Si te meten en cana injustamente, apretas ese botón y un juez tiene que revisar si tu detención es legal o no. Es una herramienta para evitar que te hagan desaparecer sin dejar rastro. Uf, suena potente. Entonces, hay todo un sistema para protegernos. Y este sistema siempre fue así, o fue cambiando con el tiempo. El sistema legal argentino, como todo en la historia, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Podemos identificar 3 etapas principales en la historia del constitucionalismo argentino. Es como un viaje en el tiempo a través de las leyes. A ver, contame más. Me intriga saber cómo fueron cambiando las cosas. La primera etapa arranca con la Constitución de 1853, que sentó las bases de nuestro sistema republicano y federal. En esta etapa se consagraban principalmente los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de culto o el derecho a la propiedad. O sea, los derechos más clásicos, digamos. Exactamente. Luego, con la reforma de 1957, se incorporan los derechos sociales, principalmente a través del famoso artículo 14 bis. Este artículo reconoce derechos como el derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Es como si la Constitución se hubiera puesto al día con las necesidades de la gente. Sí, la reforma de 1957 fue un gran avance en materia de derechos sociales. Y finalmente, con la reforma de 1994, se produce una profunda actualización de la Constitución, incorporando nuevos derechos y garantías, como los derechos ambientales, los derechos de los consumidores, la protección de los datos personales, entre otros. Impresionante. Es como si la Constitución fuera un ser vivo que se adapta a los cambios de la sociedad. Me imagino que todo esto fue un proceso largo y complejo, ¿no? Sin duda. Y además de estas etapas históricas, también podemos hablar de las generaciones de derechos humanos, que es otra forma de entender cómo fueron evolucionando los derechos a lo largo del tiempo. Generaciones de derechos. Suena intrigante.
Es como una familia de derechos. En cierto modo, sí. Se habla generaciones para clasificar los derechos humanos según su momento histórico de aparición y sus características. La primera generación corresponde a los derechos civiles y políticos, que buscan proteger al individuo frente al poder del Estado. O sea, los derechos más individualistas, digamos. Correcto. La segunda generación, en cambio, se centra en los derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos que buscan garantizar el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Ejemplos de estos derechos son el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a una vivienda digna. Son derechos que buscan proteger al individuo en su vida social y económica. Exacto. Y luego tenemos la tercera generación, que son los derechos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo. Estos derechos no se centran en el individuo aislado, sino en la comunidad en su conjunto. Es como si los derechos humanos se hubieran vuelto más solidarios con el tiempo. Y ahora me decís que hay una cuarta generación. ¿Cuáles son esos derechos? La cuarta generación es un concepto más reciente y aún está en debate. Algunos autores la definen como los derechos relacionados con los avances tecnológicos y científicos, como el derecho a la información, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la identidad digital. Es increíble cómo los derechos humanos siguen evolucionando. Es como si siempre hubiera nuevos desafíos que afrontar. Así es. La historia de los derechos humanos es una historia de lucha y progreso constante. Y en Argentina, el sistema legal ha ido adaptándose a estos cambios, incorporando nuevos derechos y garantías para proteger a todos los ciudadanos. Y hablando de protección, ¿qué me decís del sistema protectorio? Dijiste que era como un paraguas legal que nos cubre a todos. Exactamente. El sistema protectorio es el conjunto de normas, principios e instituciones que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos en Argentina. Se basa en 3 principios fundamentales: el principio pro homine, el principio pro actione y el principio favor deberes. A ver. Explícame esos principios en criollo. El principio pro homine significa que en caso de duda siempre se debe elegir la interpretación más favorable a la persona. O sea, si hay 2 maneras de interpretar una ley, una que beneficia a la persona y otra que la perjudica, siempre se debe elegir la que la beneficia. Es como si la ley estuviera de nuestro lado. Exactamente. El principio pro actione establece que, en caso de duda, siempre se debe facilitar el acceso a la justicia. O sea, si una persona tiene un derecho que ha sido violado, se le debe facilitar el acceso a los tribunales para que pueda reclamar su derecho. Nadie se queda sin justicia. Así es. Y por último, el principio favor debilis significa que la ley debe proteger especialmente a las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos, los discapacitados. Se reconoce que estas personas necesitan una protección especial por su condición de debilidad. Es como si la ley fuera un escudo más fuerte para los que más lo necesitan. Todo esto suena muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo se aplican estos principios a la hora de defender nuestros derechos? Bueno, estos principios se aplican a la hora de interpretar las normas legales, de resolver los casos judiciales y de diseñar las políticas públicas. Son como una guía para garantizar que el sistema legal proteja de manera efectiva los derechos humanos de todos los argentinos. Y uno de los artículos clave donde se ven reflejados estos principios es el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es como la Biblia de los derechos civiles en Argentina. El artículo 14. Me suena importante. ¿Qué dice exactamente? El artículo 14 es una larga lista de derechos civiles que todos los habitantes de la nación gozan. Algunos de los derechos mencionados en este artículo son el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, a usar y disponer de su propiedad, a asociarse con fines útiles, a profesar libremente su culto, a enseñar y aprender. Wow. Es una lista bastante completa. ¿Podríamos analizar cada uno de estos derechos en detalle? Claro que sí. Empecemos con el derecho al trabajo, que es fundamental para todos. Mire, el laburo es clave para vivir. ¿Qué dice la Constitución sobre este derecho? El artículo 14 de la Constitución Nacional establece el derecho de todos los habitantes a trabajar y ejercer toda industria lícita. Esto significa que todas las personas tienen derecho a elegir libremente su profesión u oficio y a desarrollar su actividad laboral sin restricciones, siempre que sea una actividad legal. O sea, que nadie te puede obligar a laburar en algo que no quieras, ¿no? Exactamente. El derecho al trabajo implica la libertad de elegir la actividad laboral que uno desee, siempre que sea legal, y también el derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, religión, etc. Eso es fundamental. Pero, ¿qué pasa con las condiciones laborales?
La Constitución también dice algo sobre eso. Bueno, en el constitucionalismo clásico, el Estado se limitaba a garantizar la libertad para trabajar, pero no se preocupaba tanto por las condiciones en las que se realizaba ese trabajo. Es decir, que podías laburar en lo que quisieras, pero no se te garantizaba un salario justo ni un ambiente laboral seguro. Exacto. Afortunadamente, con la aparición del constitucionalismo social, se empezaron a incorporar normas que protegen al trabajador en relación de dependencia. Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se incorporó con la reforma de 1957, establece una serie de derechos laborales, como el derecho a una remuneración justa, la jornada limitada, al descanso semanal, a las vacaciones pagas, a la protección contra el despido arbitrario, etc. ¡Qué cambio tan importante! Es como si la Constitución se hubiera dado cuenta de que el trabajo no solo se trata de libertad, sino también de dignidad. Y hablando de dignidad, ¿qué hay del derecho a la libertad de expresión? Ese también está en el artículo 14. Sí, por supuesto. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto significa que todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones libremente, sin que el Estado pueda impedirlo de antemano. O sea que podemos decir lo que pensamos sin miedo a ser censurados. Exactamente. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Permite el debate libre de ideas, la crítica al poder y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Es un derecho clave para que una sociedad funcione bien. Pero, ¿qué pasa con los límites a la libertad de expresión? Se puede decir cualquier cosa. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen ciertos límites, como la prohibición de la incitación a la violencia, la discriminación o el odio. También se pueden establecer límites para proteger la privacidad de las personas o la seguridad nacional. Entiendo. Es como un equilibrio entre la libertad individual y el bien común. Y hablando de derechos importantes, ¿qué hay del derecho a la educación? Ese también está en el artículo 14. Sí, la última frase del artículo 14 de la Constitución Nacional asegura a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender. El derecho a enseñar hace referencia a la facultad que debe reconocérsela a toda persona, física o ideal, pública o privada, para ejercer la docencia. Es decir, es el derecho a educar. O sea que cualquiera puede dar clases si tiene los conocimientos necesarios. Exacto. Y el derecho a aprender alude a la prerrogativa que tiene toda persona para capacitarse y formarse integralmente. Es decir, es el derecho a educarse. Qué importante es el acceso a la educación para todos. Y la Constitución dice algo sobre la calidad de la educación. La reforma de 1994 incorporó una serie de principios que deben guiar la política educativa en Argentina. El Congreso Nacional tiene la obligación de sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la nación, respetando las particularidades provinciales y locales. Estas leyes deben asegurar la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa, lograr la participación de la familia y la sociedad, promover los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación, garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Es como si la Constitución se hubiera puesto seria con el tema de la educación. Así es. La educación es un derecho fundamental para el desarrollo individual y social, y la Constitución Nacional le da un lugar central. Y ya que hablamos de desarrollo social, ¿qué hay del derecho de asociación? Podemos juntarnos con otras personas para perseguir objetivos comunes. Por supuesto. El derecho de asociación está implícito en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a asociarse con fines útiles. Además, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Genial. Entonces podemos formar clubes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, etc. Exacto. El derecho de asociación es fundamental para la vida democrática. Permite a las personas organizarse para defender sus intereses, promover causas sociales, participar en la vida política, etc. Es como unir fuerzas para lograr cosas que no podríamos hacer solos. Y hablando de cosas importantes, ¿qué dice la Constitución sobre el derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad está consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. El artículo 14 establece el derecho a usar y disponer de su propiedad, mientras que el artículo 17 afirma que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. O sea que podemos tener nuestras propias cosas y nadie nos las puede quitar sin una razón válida. Exactamente. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que protege la libertad individual y la seguridad jurídica. Garantiza que las personas puedan adquirir, usar, disfrutar y disponer de sus bienes sin interferencias arbitrarias del Estado o de terceros. Es como tener la tranquilidad de que lo que es nuestro,
Pero, ¿qué pasa si el Estado necesita expropiar un terreno para construir una escuela, por ejemplo? Eso está permitido. Sí, la Constitución Nacional establece la posibilidad de la expropiación, pero solo por causa de utilidad pública y previa indemnización justa. Esto significa que el Estado puede expropiar un bien privado si es necesario para el bien común, pero debe compensar al propietario con un precio justo por el bien expropiado. Entiendo. Es como un equilibrio entre el derecho individual a la propiedad y las necesidades de la sociedad. Exacto. El derecho a la propiedad no es absoluto y puede ser limitado por razones de interés público siempre que se respeten las garantías constitucionales. Y ya que hablamos de garantías, ¿qué pasa con el derecho al debido proceso, que nos protege en caso de ser acusados de un delito? Es decir, ¿qué pasa si nos meten en un quilombo legal? El derecho al debido proceso legal está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este derecho garantiza que toda persona acusada de un delito tenga un juicio justo y equitativo, con todas las garantías necesarias para defenderse. Es como tener un escudo legal para que no nos condenen sin pruebas ni defensa. Menos mal. Me quedo más tranquilo. ¿Y cuáles son esas garantías? El debido proceso comprende una serie de garantías procesales específicas, como el juicio previo, la intervención del juez natural, la inviolabilidad de la defensa en juicio y la prohibición de la declaración contra sí mismo. Wow. Suena complejo, pero importante. ¿Podrías explicar cada una de esas garantías con ejemplos? Claro que sí. Empecemos con el juicio previo. Este principio establece que ninguna persona puede ser condenada sin un juicio previo en el que se le haya dado la oportunidad de defenderse. Es decir, nadie puede ser privado de su libertad o de sus bienes sin un proceso judicial que respete las garantías del debido proceso. O sea, que no te pueden meter preso sin un juicio justo. Exactamente. El juicio previo es un derecho fundamental que protege la libertad personal y la presunción de inocencia. Y hablando de jueces, ¿qué es eso del juez natural? El principio del juez natural establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente preestablecido por la ley. Es decir, nadie puede ser juzgado por un tribunal especial o por un juez designado a dedo para un caso en particular. Es como si la justicia fuera un juego con reglas claras y un árbitro imparcial. Exactamente. Y después tenés la inviolabilidad de la defensa en juicio. ¿Eso qué sería? Este principio establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse, a ser asistida por un abogado defensor y a presentar pruebas a su favor. Es decir, nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Es como si la justicia te diera las herramientas para luchar por tu inocencia. Así es. La inviolabilidad de la defensa en juicio es un pilar fundamental del debido proceso legal. Garantiza que el proceso judicial sea justo y equitativo y que la decisión final se base en las pruebas y no en la arbitrariedad. Y por último, ¿qué es la prohibición de la declaración contra sí mismo? Este principio establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. Es decir, nadie puede ser obligado a confesar un delito o a proporcionar información que pueda perjudicarlo en un proceso judicial. Es como si la justicia te protegiera de autoincriminarte. Es un derecho fundamental que protege la dignidad de la persona y el derecho a un juicio justo. Che, qué inherente todo esto. Realmente nunca había pensado en la cantidad de derechos y garantías que tenemos. Es fundamental conocerlos para poder ejercerlos y defenderlos. Y esto es solo la punta del iceberg. En la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a seguir explorando otros aspectos importantes del sistema legal argentino. Buenísimo. Ya estoy ansioso por seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima entrega de esta Masterclass Legal. Hasta la próxima. Bueno, retomando la idea de conocer nuestros derechos, es como tener un mapa para navegar por el sistema legal. Sí, tienes razón. Es como tener las herramientas para saber cómo defendernos si algo no anda bien. Y hablando de eso, me quedé pensando en la evolución del derecho en Argentina. Mencionaste 3 etapas clave, ¿no? Me intriga saber cómo fue cambiando la cosa a lo largo de la historia. Sí, es como si la Constitución fuera una película con varias partes. La primera arranca con la Constitución de 1853. Era como el primer capítulo de nuestra historia legal como república. Ahí se establecieron las bases del sistema, pero se centraba principalmente en los derechos civiles y políticos, esos que protegen al individuo frente al Estado. Sí, a la libertad de expresión, de culto, el derecho a la propiedad. Esos que son como la base de todo. Exactamente. Pero con el tiempo, las necesidades de la sociedad fueron cambiando y el derecho tuvo que adaptarse. A principios del siglo XX, con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, surgieron nuevas demandas sociales. Imagínate, la gente laboraba en condiciones difíciles, sin protección. Ahí fue cuando se reformó la Constitución en 1957. Se incorporaron los derechos sociales, esos que buscan garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades. Ahí entra en juego el famoso artículo 14 bis.
el que habla de la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda digna. Exactamente. Fue un antes y un después en nuestro sistema legal. Y después, en 1994, vino otra gran reforma que actualizó a la Constitución para adaptarla a los tiempos modernos. Se incorporaron nuevos derechos, como los ambientales, los de los consumidores y usuarios, la protección de datos personales. Es como si la Constitución se hubiera modernizado. Pasó de ser un documento antiguo a uno que tiene en cuenta los desafíos actuales. Totalmente. Y toda esta evolución también se puede ver en la forma en que se clasifican los derechos humanos. Hablamos de generaciones de derechos, como si fueran distintas camadas que se van sumando a lo largo del tiempo. Eso me intriga. ¿Puedes explicar un poco más sobre estas generaciones? Claro. La primera generación, como ya dijimos, son los derechos civiles y políticos, los que buscan proteger al individuo frente al poder del Estado. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales que apuntan a garantizar el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Es decir, que no basta con tener libertad si no tenés las condiciones materiales para vivir dignamente. Exactamente. Después viene la tercera generación, que son los derechos colectivos, los que no se centran en el individuo solo, sino en la comunidad en su conjunto. El derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, son derechos que nos interpelan a todos como sociedad. Es como si los derechos humanos se hubieran vuelto más solidarios con el tiempo, ¿no? Sí, la idea es que todos tenemos derecho a vivir en un mundo más justo, equitativo y sostenible. Y por último, algunos autores hablan de una cuarta generación de derechos que estaría relacionada con los avances tecnológicos y científicos. ¿Cómo cuáles? El derecho a la información, a la protección de datos personales, a la identidad digital. Son temas que antes ni se nos cruzaban por la cabeza, pero hoy son fundamentales. Es increíble cómo el derecho tiene que ir adaptándose a los cambios del mundo. Pero con tanta información, con tantas generaciones de derechos, ¿cómo nos aseguramos de que se cumplan? ¿Qué herramientas tenemos para defendernos si nuestros derechos son violados? Ahí entra en juego el sistema protectorio, ese paraguas legal del que hablamos antes. Es un conjunto de normas, principios e instituciones que buscan garantizar la vigencia de los derechos humanos en Argentina. Me acuerdo que mencionaste 3 principios clave: pro homine, pro actione y favor de virilis. ¿Podrías recordarme qué significan? Claro. El principio pro homine significa que en caso de duda siempre se debe elegir la interpretación más favorable a la persona. Es como si la ley estuviera de nuestro lado buscando la mejor manera de protegernos. ¿Y el principio pro actione qué implica? Este principio busca facilitar el acceso a la justicia. Es decir, si sentís que tus derechos fueron violados, tenés que tener la posibilidad de ir a la justicia para reclamar. O sea, que no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que luchar por nuestros derechos. Exactamente. Y el principio a favor de virilis implica que la ley debe proteger especialmente a las personas más vulnerables. Es como si la ley fuera un escudo más fuerte para los que más lo necesitan. Todo esto suena muy bien, pero en la práctica, ¿cómo se aplican estos principios? Se aplican en la interpretación de las leyes, en la resolución de los casos judiciales, en el diseño de las políticas públicas. Son como un faro que guía el sistema legal para que proteja de manera efectiva los derechos de todos los argentinos. Y uno de los ejemplos más claros de cómo se aplican estos principios es en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es como la Biblia de los derechos civiles en Argentina. El artículo 14, ya lo mencionaste antes, pero me intriga saber más. ¿Qué dice exactamente? Es una lista larga de derechos civiles que todos los habitantes de la nación tienen. El derecho a trabajar, a comerciar, a expresarse libremente, a la educación, a la propiedad, a asociarse. Es una lista completa. Podríamos analizar algunos de estos derechos en detalle. Me gustaría saber cómo se aplican en la vida real. Claro que sí. Empecemos por el derecho al trabajo, que es fundamental para todos. Dale, me parece un buen punto de partida. ¿Qué dice la Constitución sobre este derecho? El artículo 14 establece el derecho de todos los habitantes a trabajar y a ejercer toda industria lícita. Esto significa que cada uno tiene la libertad de elegir su profesión u oficio y de laburar sin restricciones, siempre y cuando sea una actividad legal, claro. O sea que nadie te puede obligar a laborar de algo que no querés. Exactamente. El derecho al trabajo implica la libertad de elegir la actividad laboral que uno desee, siempre que sea legal. Y también el derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, religión, etc. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa con las condiciones laborales? La Constitución también dice algo sobre eso. En el constitucionalismo clásico, el Estado se limitaba a garantizar la libertad para laburar, pero no se metía mucho en las condiciones de trabajo. Era como decir, podés laburar de lo que quieras, pero arréglate con tu jefe. Es decir, que podías laburar en lo que quisieras, pero no se te garantizaba un salario justo ni un ambiente laboral seguro. Exacto.
Por suerte, con el tiempo, esto fue cambiando. Con la aparición del constitucionalismo social, se empezaron a incorporar normas que protegen al trabajador. Por ejemplo, el artículo 14 bis, que se incorporó con la reforma de 1957, establece una serie de derechos laborales, como el derecho a una remuneración justa, a la jornada limitada, al descanso semanal, a las vacaciones pagas, a la protección contra el despido arbitrario, etc. ¿Qué cambio tan importante? Es como si la Constitución se hubiera dado cuenta de que el trabajo no solo se trata de libertad, sino también de dignidad. Y hablando de dignidad, ¿qué hay del derecho a la libertad de expresión? Ese también está en el artículo 14. Sí, por supuesto. El artículo 14 garantiza a todos los habitantes el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto significa que todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones libremente, sin que el Estado pueda impedirlo de antemano. O sea que podemos decir lo que pensamos sin miedo a que nos callen. Exactamente. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Permite el debate libre de ideas, la crítica al poder y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Es un derecho clave para que una sociedad funcione bien. Pero ¿qué pasa con los límites a la libertad de expresión? Se puede decir cualquier cosa. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen ciertos límites, como la prohibición de la incitación a la violencia, la discriminación o el odio. También se pueden establecer límites para proteger la privacidad de las personas o la seguridad nacional. Entiendo. Es como un equilibrio entre la libertad individual y el bien común. Y hablando de derechos importantes, ¿qué hay del derecho a la educación? Ese también está en el artículo 14. Sí, la última frase del artículo 14 asegura a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender. El derecho a enseñar hace referencia a la facultad que debe reconocérsele a toda persona, física o ideal, pública o privada, para ejercer la docencia. Es decir, es el derecho a educar. O sea que cualquiera puede dar clases si tiene los conocimientos necesarios. Exacto. Y el derecho a aprender alude a la prerrogativa que tiene toda persona para capacitarse y formarse integralmente. Es decir, es el derecho a educarse. Qué importante es el acceso a la educación para todos. Y la Constitución dice algo sobre la calidad de la educación. La reforma de 1994 incorporó una serie de principios que deben guiar la política educativa en Argentina. El Congreso Nacional tiene la obligación de sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la nación, respetando las particularidades provinciales y locales. Estas leyes deben asegurar la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa, lograr la participación de la familia y la sociedad, promover los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación, garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Es como si la Constitución se hubiera puesto seria con el tema de la educación. Y ya que hablamos de temas serios, ¿qué hay del derecho de asociación? Podemos juntarnos con otras personas para perseguir objetivos comunes. Por supuesto. El derecho a la asociación está implícito en el artículo 14, que establece el derecho a asociarse con fines útiles. Además, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Genial. Entonces, podemos formar clubes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos. Exactamente. El derecho de asociación es fundamental para la vida democrática. Permite a las personas organizarse para defender sus intereses, promover causas sociales, participar en la vida política. Es como unir fuerzas para lograr cosas que solos no podríamos. Y hablando de cosas importantes, ¿qué dice la Constitución sobre el derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad está consagrado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. El artículo 14 establece el derecho a usar y disponer de su propiedad, mientras que el artículo 17 afirma que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. O sea que podemos tener nuestras propias cosas y nadie nos las puede quitar sin una razón válida. Exactamente. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que protege la libertad individual y la seguridad jurídica. Garantiza que las personas puedan adquirir, usar, disfrutar y disponer de sus bienes sin interferencias arbitrarias del Estado o de terceros. Es como tener la tranquilidad de que lo que es nuestro es nuestro. Pero, ¿qué pasa si el Estado necesita expropiar un terreno para construir una escuela, por ejemplo? Eso está permitido. Sí, la Constitución Nacional establece la posibilidad de la expropiación, pero solo por causa de utilidad pública y previa indemnización justa. Esto significa que el Estado puede expropiar un bien privado si es necesario para el bien común, pero debe compensar al propietario con un precio justo por el bien expropiado. Entiendo. Es como un equilibrio entre el derecho individual, la propiedad y las necesidades de la sociedad. Y hablando de equilibrios, ¿qué pasa con el derecho al debido proceso?
¿Qué nos protege en caso de que nos acusen de un delito? Es decir, ¿qué pasa si nos meten en un quilombo legal? El derecho al debido proceso legal está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este derecho garantiza que toda persona acusada de un delito tenga un juicio justo y equitativo, con todas las garantías necesarias para defenderse. Es como tener un escudo legal para que no nos condenen sin pruebas ni defensa. Menos mal. Me quedo más tranquilo. ¿Y cuáles son esas garantías? El debido proceso comprende una serie de garantías procesales específicas, como el juicio previo, la intervención del juez natural, la inviolabilidad de la defensa en juicio y la prohibición de la declaración contra sí mismo. Guau, suena complejo, pero importante. ¿Podrías explicar cada una de esas garantías con ejemplos? Claro que sí. Empecemos con el juicio previo. Este principio establece que ninguna persona puede ser condenada sin un juicio previo en el que se le haya dado la oportunidad de defenderse. Es decir, nadie puede ser privado de su libertad o de sus bienes sin un proceso judicial que respete las garantías del debido proceso. O sea que no te puede meter preso sin un juicio justo. Exactamente. El juicio previo es un derecho fundamental que protege la libertad personal y la presunción de inocencia. Y hablando de jueces, ¿qué es eso del juez natural? El principio del juez natural establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente, preestablecido por la ley. Es decir, nadie puede ser juzgado por un tribunal especial o por un juez designado a dedo para un caso en particular. Es una garantía fundamental para evitar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad ante la ley. Es como si la justicia fuera un juego con reglas claras y un árbitro imparcial. Y hablando de defensa, ¿qué es la inviolabilidad de la defensa en juicio? Este principio establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a defenderse, a ser asistida por un abogado defensor y a presentar pruebas a su favor. Es decir, nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Es como si la justicia te diera las herramientas para luchar por tu inocencia. Así es. La inviolabilidad de la defensa en juicio es un pilar fundamental del debido proceso legal. Garantiza que el proceso judicial sea justo y equitativo y que la decisión final se base en las pruebas y no en la arbitrariedad. Y por último, ¿qué es la prohibición de la declaración contra sí mismo? Ese principio establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. Es decir, nadie puede ser obligado a confesar un delito o a proporcionar información que pueda perjudicarlo en un proceso judicial. Es un derecho fundamental que protege la dignidad de la persona y el derecho a un juicio justo. Che, qué interesante todo esto. Realmente nunca había pensado en la cantidad de derechos y garantías que tenemos. Es fundamental conocerlos para poder ejercerlos y defenderlos. Totalmente. Y esto es solo la punta del iceberg. En la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a seguir explorando otros aspectos importantes del sistema legal argentino. Buenísimo. Ya estoy ansioso por seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima entrega de esta Masterclass Legal. Bueno, che, ya estamos de vuelta con nuestra Masterclass. Después de repasar todo esto, me siento casi un abogado constitucionalista. Me alegro, pero no nos confiemos. Todavía nos queda un poco más para cubrir. Tenés razón. Me quedé pensando en ese artículo 14 de la Constitución Nacional, la Biblia de los Derechos Civiles que mencionaste. Sí, el artículo 14. Podríamos repasar algunos puntos clave de ese artículo. Digo, para tenerlo bien fresco. Dale, buena idea. El artículo 14 es como un catálogo de libertades para todos los argentinos. Habla del derecho a trabajar, comerciar, expresarse libremente, a la educación, a la propiedad privada, asociarse. Uf, una lista larga. Todos esos derechos se cumplen en la práctica. ¿Qué pasa si alguien los viola? Bueno, para eso tenemos el sistema judicial. Si alguien siente que sus derechos fueron violados, puede acudir a la justicia para reclamar. O sea que tenemos derecho a un juicio justo si alguien nos hace daño. No. Exactamente. El derecho al debido proceso legal, que está en el artículo 18 de la Constitución, garantiza que todos tengamos derecho a un juicio justo, con todas las garantías para defendernos. Hablando de eso, me acuerdo que mencionaste algunas garantías específicas. El juicio previo, el juez natural, la inviolabilidad de la defensa. Ajá. ¿Me las puedes refrescar un poco? Me cuesta retener tanta información. Tranquilo, es normal que cueste un poco al principio. El juicio previo significa que nadie puede ser condenado sin un juicio previo. O sea, donde se le haya dado la oportunidad de defenderse. No te pueden meter preso de la nada sin un proceso judicial que respete las garantías. Menos mal. No me gustaría estar en cana sin tener la oportunidad de defenderme. Claro, es un derecho fundamental. Y el juez natural es el juez que está predeterminado por la ley para juzgar un determinado tipo de delito. Es decir, no te pueden juzgar por un juez que haya sido elegido a dedo para tu caso, sino que tiene que ser un juez imparcial e independiente. Es como si la justicia fuera un partido de fútbol con un árbitro que no favorece a ningún equipo. Exactamente.
Y la inviolabilidad de la defensa significa que toda persona tiene derecho a defenderse de las acusaciones en su contra, a tener un abogado que lo represente y a presentar pruebas a su favor. O sea, que te dan las herramientas para pelear por tu inocencia. Sí, así es. Y por último, la prohibición de la declaración contra sí mismo significa que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. No te pueden obligar a confesar un delito o a dar información que te pueda perjudicar en un juicio. Es como si la ley te protegiera de meter la pata y autoincriminarte. Son todas garantías fundamentales para asegurar un juicio justo y equitativo. Tal cual. Che, qué completo es nuestro sistema legal. Me siento mucho más protegido ahora. Pero me surge una duda. ¿Qué pasa si mis derechos son violados por el propio Estado? ¿A quién recurro? Buena pregunta. En esos casos, tenemos mecanismos especiales de protección. El amparo, el habeas corpus y el habeas data. ¿Y esos recursos cómo funcionan? El amparo es un recurso judicial que se usa cuando alguien considera que un derecho fue violado por una acción o omisión del Estado. Por ejemplo, si te niegan la atención médica en un hospital público, podrías presentar un amparo para que te garanticen ese derecho. Interesante. ¿Y el habeas corpus? Me suena a algo importante. El habeas corpus se usa para proteger la libertad física de las personas. Si alguien es detenido ilegalmente o si sus condiciones de detención son inhumanas o degradantes, se puede presentar un habeas corpus para que un juez revise la legalidad de la detención y ordene la liberación. Es como un botón de emergencia legal. Lo aprietas y un juez tiene que intervenir. Exacto. Y por último, el habeas data es un recurso que se usa para proteger los datos personales. Si alguien siente que sus datos están siendo usados de forma indebida o sin su consentimiento, puede presentar un habeas data para que se corrijan, actualicen o eliminen esos datos. ¡Wow! Es impresionante la cantidad de herramientas que teníamos para defender nuestros derechos. Realmente me voy de esta masterclass con la cabeza llena de información útil. Me alegro mucho. Es fundamental que todos conozcamos nuestros derechos y las herramientas que nos da la ley para protegerlos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra deep dive sobre el sistema legal argentino. Espero que todos hayan aprendido tanto como yo. Yo también. Recuerden que la justicia no se hace sola, tenemos que participar, conocer nuestros derechos y defenderlos. Exacto. Y si tienen alguna duda, siempre pueden consultar con un abogado especialista en el tema. Bueno, amigos, nos despedimos hasta la próxima Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta la próxima.